Bueno, pues si os parece, empezamos esta cuarta jornada de este ciclo de conferencias con esta idea, con esta intención de formarnos los formadores. Antes de presentar a Fernando, quería recordaros tres cosas. Primero, que estamos grabando esta sesión para que todo el mundo sea consciente. Segundo, que por favor, mientras a partir de ahora y hasta que abramos el turno de preguntas, pongamos los micrófonos en silencio. Y tercero, sobre todo para aquellas personas que están interesadas en recibir los créditos de formación, el certificado de formación, es necesario que aparezcáis conectados en esta plataforma con vuestro nombre real y no con Caperucita Azul o con Ballena Blanca, porque entonces no sabremos exactamente quién era Caperucita Azul. Entonces, por favor, si alguien no tiene el perfil con el nombre verdadero, que lo corrija. Perfectamente podríamos aceptar una Caperucita Azul si se ha inscrito con Caperucita Azul y el certificado irá a nombre de Caperucita Azul. Bueno, no quiero quitarle tiempo a Fernando, así que empecemos. Como digo, esta es la cuarta jornada, la cuarta conferencia. Nos queda una el sábado que viene a las 12. Y aunque sé que muchísimos y muchísimas ya nos conocéis y algunos y algunas sois socios y socias, y esperamos que al acabar estas jornadas, pues muchas y muchos seáis socios y socias, no voy a pasar la oportunidad de poder presentar rápidamente, por si hay alguien que no se ha enterado todavía del PESANEF, que es una asociación integrada por docentes y formadores en torno a la fotografía de todo el Estado español en todos los ámbitos educativos, desde educación privada no reglada hasta educación superior universitaria. No estamos vinculados a ningún tipo de asociación, de hecho ninguna asociación puede ser socia de ANEF, o sea que somos los individuos, las personas con intereses comunes, las que nos asociamos. Y el objetivo fundamental de ANEF pues, es, desde un primer momento, compartir y construir y repensar pues esta profesión, este campo que compartimos para bueno, pues intentar cambiar pues, muchísimas cosas que creemos que no son como deberían. En concreto, tenemos estos 5 objetivos que son un poco los 5 ejes en torno a los que intentamos hacer pues, todas las actividades o todas las acciones que tenemos. Dentro de muy poquito, en 3 semanas, si no recuerdo mal, 3 semanas, tendremos la asamblea anual. Entonces, yo, por supuesto, que os animo a todas y a todos a que os hagáis socios, a que compartáis con nosotros. La única manera de que estas jornadas vuelvan a ocurrir, la única manera de poder construir es pues, que cada uno ponga un granito de arena, un poquito lo que pueda. La cuota, ya la veis ahí, yo creo que es muy asequible. Además, si os asociáis ahora, no se paga hasta marzo, con lo cual, pues mira, tenéis 4 meses sin tener que pagar. Y como digo, la próxima asamblea anual es el 12 de diciembre, si no recuerdo mal. Entonces, yo, por supuesto, a todo el mundo que es socio, les pedimos y nos gustaría mucho que acudierais a la asamblea porque vamos a tratar temas importantes, pero también me gustaría invitar a las personas que no sean socias y que tengan interés y que quieran saber más de ANEF, que nos lo digan, que nos manden un correo, que nos lo digan, le haremos llegar el link y que estén con nosotros ese día y que conozcan un poquito más ANEF desde dentro y estoy seguro que sí, que quien lo haga se acabará asociando. O sea que ahí tenéis la página web y bueno, es relativamente fácil encontrarnos en redes. Y nada más, dejarme presentar a Fernando. Voy a dejar de compartir esta presentación para que Fernando pueda ir preparando la suya. Tenemos la inmensa suerte de poder tener a Fernando Hernández con nosotros. Fernando es catedrático en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y además doctor en psicología. Además de formador de profesores de todos los niveles educativos, es especialista en procesos de innovación y cambio curricular en educación artística, vinculados siempre temáticas con el eje de la cultura, el aprendizaje y la educación en la sociedad contemporánea. En este sentido, siempre se ha caracterizado por estar participando en equipos de investigación multidisciplinares como FIN, Formació, Innovació y Noves Tecnologías, Cubinea, Cultura Visual y Nuevos Entornos de Aprendizaje.
es un ponente, profesor colaborador habitual en un gran número de universidades, no solo españolas, sino también latinoamericanas y anglosajonas. Entre sus numerosísimas publicaciones, hay algunas que quería destacar, y es Para enseñar no basta con saber la asignatura, publicada en el 89, La organización del currículum por proyectos de trabajo en el 92, Curriculum, Culture and Art Education, Comparative Perspectives en el 98 y Educación y Cultura Visual en el 2000. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros y compartir este ratito del sábado por la mañana. Pues muchísimas gracias, Pedro. Y también, bueno, quisiera comenzar con darle las gracias también a Ricard Guixá, que, bueno, que fue el que me metió en esto y no solo me metió para participar, sino también para contribuir a buscar ponentes y, bueno, pues otras personas que han participado en estas jornadas, pues fue gracias a esta colaboración bueno, que creo que me tengo la sensación que está siendo fructífera y que espero que luego derive para otros encuentros y otras acciones. Me voy a pasar a compartir la pantalla y voy a comenzar con la historia que me he planteado. Vale. Bueno, he hecho un pequeño cambio en el título de la intervención, de enseñar fotografía en un mundo lleno de imágenes. Lo he cambiado a enseñar fotografía en un mundo hecho de imágenes, ¿no? Este cambio no es baladí, y espero que a lo largo de la charla o de esta serie de reflexiones y aportaciones quede mucho más evidenciado. Yo he estructurado la charla a partir de mi propia trayectoria, es decir, no voy a hablar tanto de lo que sé, sino de lo que vivo y de lo que hago y de las cosas que realmente me afectan. Es indudable que esto va a estar cruzado por cosas que sé, en las que investigo y trabajo, pero bueno, he preferido hacer un relato más autoetnográfico que no un relato de esto es lo que sé y aquí os lo vuelco, ¿no? La primera cuestión en relación con esto que quisiera compartir es esta, es de un libro que para mí ha sido muy importante su lectura, un libro de Sara Ahmed que se llama Vivir una vida feminista y que en castellano se publicó en 2017. Y ella dice en un momento dado, porque ella, bueno, se fue de una institución en la que trabajaba, el Goldsmiths College, por sus discrepancias con la política de género que tenía la institución, sobre todo por cómo la institución tapaba las cuestiones de asedio sexual y demás. Y entonces, pero a mí esta frase fue una frase que me tocó particularmente, e imagino, y la he puesto también porque supongo que muchas de las personas que estáis aquí también tenéis esta sensación a veces, ¿no? Quienes llegamos a una institución que no ha sido moldeada por y para nosotras, aportamos conocimientos inmundos que de otro modo no estarían presentes allí. O sea, yo soy una persona que, bueno, trabajo desde hace bastante tiempo en la Universidad de Barcelona, siempre he trabajado en la Facultad de Bellas Artes y siempre he sido como muy consciente de que la Facultad de Bellas Artes es una institución académica que no ha sido moldeada para personas como yo. Sin embargo, no haber sido moldeada para personas como yo, es decir, siempre permanecer en los márgenes, permanecer siempre como un intruso, es lo que ha permitido introducir cuestiones dentro de la facultad, líneas de investigación, propuestas, temáticas, modos de hacer, etcétera, que si no hubiese sido por personas que estamos al margen, nunca hubiesen entrado, ¿no? Y con ello lo que hago es animaros a no perder o no desanimarse de que cuando uno está en los márgenes es un buen lugar para estar. A partir de aquí, deciros que soy miembro, no solo miembro, sino coordinador desde su fundación del Grupo de Innovación Docente Indaga. Esto es una iniciativa de la Universidad de Barcelona que es muy interesante, que es favorecer que el profesorado se agrupe para impulsar líneas de innovación y de investigación en relación con la mejora de la docencia. Yo tendría mucho que decir también sobre el programa, pero bueno, creo que el grupo ha sido un grupo que nos ha permitido compartir, aprender, indagar juntos, señalar temas y desvelar cuestiones que normalmente en las universidades no se hablan. Actualmente, ya no como miembro del grupo Indagat, sino como persona que lleva muchos años enseñando mediante proyectos de indagación,
pues llevo un grupo de docentes, sobre todo de colegas de ciencias, de biomedicina, etcétera, a los que estoy ayudando a organizar su docencia mediante proyectos de indagación, ¿no? Que creo que es un ámbito que hubiese estado muy bien también tenerlo dentro de las jornadas, porque creo que en relación con la fotografía puede ser de mucha utilidad, o al menos de mucha inspiración. Yo, en todo caso, como hablaré de mi docencia, situaré el tema de los proyectos de indagación. Pero ya digo, este grupo ha sido siempre una referencia y un lugar de compartir, porque creo que es muy importante no solo compartir las quejas de nuestras instituciones, sino también aquello que nos posibilitan las instituciones y sobre todo que nos posibilitan si nos colocamos en los márgenes, ¿no? Dentro de este grupo, la Asociación Catalana de Universidades Públicas, hace 2 años, consideró que una de las 7 experiencias más innovadoras en docencia que se había hecho en la universidad era una precisamente que habíamos nosotros promovido, y además que la promovimos al margen del no reconocimiento que nos dio la universidad de la propuesta que hicimos, con lo cual también es animaros a que los nos simplemente animan a seguir y que no hay que tirarse atrás cuando uno recibe un no, que se llamó Compartir la docencia en la universidad, favorecer estrategias de colaboración del profesorado que promuevan el aprendizaje con sentido de los estudiantes. O sea, esto la verdad que nos anima mucho ver que una entidad como la Asociación Catalana de Universidades Públicas reconocía el trabajo que estamos haciendo. Y en torno a este trabajo hago la primera parada porque creo que es uno de los problemas o los desafíos que un colectivo como el de la Asociación de Profesores de Fotografía se podía plantear. Y tiene que ver con compartir docencia en la universidad. Es decir, de hecho, desde hace tiempo yo rehusé a reivindicar mi número de crédito y cedo créditos o pongo créditos de más, tengo más presencia de la que me tocaría por la docencia asignada, porque considero que es muy importante enseñar en compañía. Entonces, a las clases que yo tengo que dar en el grado, siempre vamos 2 personas y siempre estamos juntos 2 personas. No seguimos lo de tú das un tema y yo doy en otro, nos dividimos el curso en 2, no, los 2 estamos en clase, y tengo que reconocer que esto en una docencia a distancia está siendo una riqueza extraordinaria. O sea, yo voy cada día que tengo clase, voy a la universidad, aunque no tenga estudiantes, y desde la universidad con el otro colega o con la otra colega con la que comparto docencia, entonces hacemos las clases juntos, compartimos antes de la clase, después de la clase y entre las clases, y esto, bueno, hace que mi trabajo tenga un sentido bastante especial. Dentro de esto escribimos este libro, se llama Compartir docencia en la universidad, cómo es que venir juntos a clase, que fue una pregunta que nos hizo una estudiante que me pareció muy significativa, ¿no? Y aquí contamos, pues eso, experiencias de relación de seniors and juniors, de colegas de más proximidad, dentro de materias de lo más diversa, y creo que es una buena aportación que la conecto con el Grupo Indaga. También dentro del Grupo Indaga, y vinculado con un proyecto europeo y también con un proyecto del Ministerio, comenzamos a trabajar una cuestión que se conecta con otra vía de interés, que es ese de intentar enseñar y aprender junto con los estudiantes y a partir de nosotros gestionar nuestro propio aprendizaje. Y ahí fue el libro La perspectiva DIY, o sea, Do It Yourself, hazlo por ti mismo en la universidad. Pero nosotros quisimos añadir hazlo por ti mismo y en colaboración. De las cosas porque la perspectiva DIY en muchos casos es muy individualista, muy poco solidaria, muy marcada por lógicas y pensamientos neoliberales, como tú has de ser tu emprendedor, tú has de ser... Y nosotros pusimos también el énfasis de la importancia de la colaboración. A partir de aquí y desde hace ya bastantes años hemos creado una red que participan colegas de otras universidades. Este año teníamos que haber hecho la 7ª jornada y no las pudimos hacer, que es el pensar sobre la relación pedagógica en la universidad. Y la noción de relación pedagógica para nosotros es muy importante y proviene de una frase de Paulo Freire en la que dice que el docente cuando enseña también aprende, ¿no? Y esta idea del docente cuando enseña también aprende de la relación con los estudiantes, ¿no? Y este ponernos en la relación con los estudiantes, que tiene mucho que ver con una temática que estoy trabajando ahora con otros colegas,
que es la pedagogía de los afectos, que no tiene nada que ver con la educación emocional, o tiene muy poco que ver, pues es una línea que también tenemos, ¿no? De cómo crear brechas dentro de la relación pedagógica y cómo crear brechas dentro de la imposibilidad o de la dificultad del encuentro entre las agendas de los intereses y de los docentes, ¿no? Y esto también es una línea enormemente fructífera. Y luego, dentro de mi trayectoria, pues he sido uno de los introductores de la cultura visual, de los estudios sobre cultura visual, como deriva y relación con los estudios visuales. Y aquí luego veréis cómo conecto con vuestra agenda de intereses. Lo hice inicialmente vinculado a proponer un giro en la educación artística, pero luego pues, me ha llevado a investigar de otra manera y entrar en relación con colegas de diferentes disciplinas. Y fui una de las personas que fui invitada por el Ministerio a hacer el informe sobre las bases para un debate sobre la investigación artística. O sea, ¿qué quiere decir investigación artística? ¿Cómo organizar la investigación artística? Esto me enseñó mucho porque lo pude trabajar con músicos, lo pude trabajar con gente de teatro, con gente de danza, y curiosamente no con gente de Bellas Artes, a pesar de estar en una institución como la Facultad de Bellas Artes. Pero bueno, esto son cosas que forman parte de este juego de los márgenes con que decía. Y bueno, coordiné durante mucho tiempo, ahora estoy ya dejando algunas de estas cosas, aunque sigo colaborando con ella, un máster que la verdad que tiene mucho éxito y que también se hace con otras universidades, que es un máster en artes visuales y educación, siguiendo un enfoque preciso, que es un enfoque construccionista. Y sobre todo, una de las cuestiones que me interesa más, y este fue un artículo también en cierta forma fundacional, junto con otra intervención de un colega de la Universidad de Granada, Ricardo Marín, que también pues, lo comenzamos más o menos al mismo tiempo, que es la idea de una investigación basada en las artes. Y en este caso era propuestas para repensar la investigación en educación en general y la investigación en ciencias sociales, ¿no? Este campo, ya digo, este sigue siendo un artículo fundacional y que muestra cómo, bueno, se ha movilizado en mí toda una serie de intereses a partir de estar en una facultad como la de Bellas Artes, y que me ha permitido precisamente esto llevarlo a otros campos como la investigación social y la investigación en educación, y que bueno, está siendo en estos momentos como muy fructífero. Dentro de esto, porque creo que en nuestro trabajo no solo puede ser la docencia, no solo puede ser esta práctica profesional que hacemos, sino también tiene que ser la creación de redes, ¿no? Y crear campos para pensar de manera diferente. Entonces, con una colega que ahora está dando clase en Estados Unidos, con Rachel Fender, el año 2013 lanzamos la First Conference on Art Space and Artistic Research. Tuvo una respuesta excelente, una respuesta extraordinaria. Además, fueron unas jornadas organizadas de manera horizontal y democrática, así tenía el mismo reconocimiento, el mismo espacio, al mismo tiempo un catedrático de universidad que un estudiante de máster, y esto fue algo que sorprendió mucho a los colegas, pero precisamente era la idea, y esto para mí es un moto de mi trabajo en la universidad, considerar que la docencia es un dispositivo para un aprendizaje colectivo. Entonces, esto también, lanzar esta First Conference en el 2013 fue muy importante, y ahora, pues bueno, nos tocaba en enero del 2021 organizar la octava, pero bueno, como la queremos hacer presencial, pues la dejaremos para cuando llegue. Esto ha circulado por diferentes universidades del estado, y también pues se ha realizado ya en Inglaterra, en Canadá y en Finlandia. O sea que también pues moverse en estas direcciones ayuda mucho. Y luego, bueno, pues esto es algo que lo trabajamos con los estudiantes, y aquí comienzan pues ya pistas para lo que también es el contenido, ¿no? De cómo los estudiantes en esta relación de colaboración estamos ensayando formas de lectura performativa y formas de lectura que visualizan, utilizando estrategias como esta, aquello que leemos, ¿no? Con lo cual, tanto visualizar como performativizar nuestras lecturas y nuestro proceso de estudio hace que realmente aprendamos de otra manera. Esto fue como un capítulo de un libro que hemos escrito
ahora donde hacemos una genealogía de la investigación basada en las artes, pues fue visualizado por un grupo de estudiantes este año, ¿no? Y luego estos son 4 ejes, que aquí creo que hay un campo de enorme potencial para las personas que enseñan fotografía, que es la investigación basada en la práctica artística, que aquí esto llega a la práctica artística desde campos como el diseño, la ingeniería y la arquitectura, pero que bueno, que ahora es una línea muy potente de trabajo y de investigación. La investigación artística, que es la que yo me muevo más, y luego pues hay una investigación con y sobre imágenes, que aquí creo que hay una enorme productividad o una enorme incidencia para las personas que enseñan fotografía. Y luego la investigación basada en las artes, que es la que yo vinculo con la utilización de estrategias y metodologías artísticas para la investigación educativa y social. En relación con todo esto, en el 2019 publiqué con una colega a la que le dirigí la tesis doctoral y que es profesora de un instituto de artes en la Universidad de Veracruz, en México, que se llama la investigación artística, un espacio de conocimiento disruptivo, y esto a mí es una gran preocupación, es decir, cómo desde la docencia y desde la investigación genero conocimiento disruptivo o contribuye a generar conocimiento disruptivo, tanto en las artes como en la universidad. Entonces, lo que en este libro colocamos es la idea de que la investigación llega a las artes, no tanto para sistematizar procesos, sino para hacer visibles relaciones y puntos de fuga y movimientos que de otra forma se mantendrían invisibles. Entonces, esta idea, esto también creo que es muy importante para la docencia, esta idea de visibilizar puntos de fuga y movimientos que de otra forma se mantendrían invisibles. Y aquí ya comienzo más haciendo el puente con vosotros, a pesar de que puede ser que esta introducción también os sea útil y os aporte cosas. Yo, y este es para discutir, considero que un profesor, una profesora que enseña fotografía transita por 3 ámbitos. El primero lo he denominado el dispositivo fotográfico. Mis colegas en la facultad lo denominan enseñar la técnica de la fotografía, pero yo creo que no es la técnica de la fotografía, es centrarse en lo que representa el dispositivo fotográfico. Y aquí a mí siempre me ha ayudado mucho Jonathan Crary, que es un autor que, si no lo conocéis, es muy interesante, es uno de los mayores investigadores sobre los dispositivos de la mirada y cómo los dispositivos de la mirada han configurado la subjetividad. Es decir, yo cuando tomo una cámara y la pongo en el ojo, la dejo en el trípode para utilizar el disparador a distancia, no solo estoy usando una cámara, sino estoy configurando una subjetividad, una forma de ser y de estar en el mundo. Por lo tanto, la cámara no es solo una tecnología que tiene entidad por sí misma, sino que la cámara configura formas de subjetividad. Hace poco oí a un profesor en la facultad, en este curso, que estaba con un grupo haciendo una práctica en el espacio que hay fuera de la facultad, y les decía, yo he acabado aquí lo que os tenía que enseñar, a partir de aquí os enseñaré la vida, ¿no? Y yo pensaba, ¿y por qué tienes que hacer la ruptura entre lo que le acabas de enseñar y la vida, ¿no? No sé, bueno, Jonathan Crary precisamente lo que trabaja es como el dispositivo fotográfico, como las técnicas de la fotografía precisamente han configurado maneras de mirar y sobre todo maneras de subjetivizarse. Y en relación con esto, el último libro de Jonathan Crary se llama 24/7 y tiene que ver, bueno, pues con los nuevos dispositivos de visualización, entiéndase sobre todo pues Netflix y todos los derivados, HBO, etcétera, etcétera, que precisamente la forma de subjetivación que están planteando en el doble sentido francés de hacerse sujeto, pero también de sujetar, pues este nuevo dispositivo, su objetivo es que no durmamos y que estemos las 24 horas, 7 días de la semana enganchados a estos dispositivos de la mirada. El segundo aspecto que creo que también es fascinante para el campo de la historia cultural de la fotografía es el que tiene que ver, y coloco la historia cultural de la fotografía y no la historia de la fotografía, ¿no? Porque la historia de la fotografía no se puede entender sin las relaciones con la estética
con los cambios sociales, con los cambios filosóficos, etcétera. O sea, es muy difícil entender la historia de la fotografía si no leemos también a Walter Benjamin o a Susan Sontag, ¿no? Y para esto, y esta fue una lectura que hice este verano, que me encantó y que, bueno, si no la conocéis, para una persona que enseña fotografía, bueno, a mí me emocionó y aprendí muchísimo. Se llama La historia de la luz, que está escrita por uno de los escritores checos en estos momentos más relevantes, y es relativamente joven, se llama Jan Nemek, y es, bueno, es la historia de František Daltrey. No sé si todas las personas que enseñan fotografía lo tenéis dentro de vuestras referencias, pero bueno, fue un fotógrafo que recorrió y está en el inicio de eso que se llamaba las vanguardias de la fotografía. Sobre todo fue el gran inventor del cambio de la mirada sobre el cuerpo. Y entonces, bueno, pues lo que es interesante de este libro de una historia de la luz, es decir, esto es una novela, pero es como presenta a través de la historia de František Daltrey los cambios en la historia de la mirada y sobre todo cómo estos cambios van relacionados con los cambios políticos, sociales y culturales que giran en torno a ese gran eje que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, tú dices las preocupaciones que desde la estética y la técnica y las alternativas técnicas que está generando Daltrey en aquella época que los fotógrafos también eran inventores y que eran experimentadores y que generaban, pues no se puede entender sin la biografía, lógicamente, pero sí también esa mirada cultural. Y el tercer aspecto, que es al que yo más me acerco y es el que yo más trabajo, es la relación de fotografía y cultura visual. Y aquí coloqué esta fotografía que descubrí en la exposición sobre David Bowie, que se presentó en Barcelona hace 4 o 5 años y que, bueno, la trabajamos mucho con los estudiantes y que, bueno, se conecta con una frase de John Berger, que dice, nunca miramos solo una cosa, sino siempre lo que miramos es la relación que las cosas tienen con nosotros mismos. Entonces, ya, y esto recuerdo decírselo a Carlos Guerra, que bueno, fue director de la Virreina y luego director de la Fundación Tapies, ya la pregunta no es qué dicen las fotografías, sino qué dicen las fotografías de nosotros, ¿no? Y yo creo que este paso creo que es muy importante y es lo que yo trabajo desde la aproximación de la cultura visual hacia la fotografía. Entonces, a partir de aquí, a partir de estos 3 escenarios, que lógicamente son para discutir, yo en la situación que me coloco ahora es lo que, bueno, una colega de la Universidad de Georgia en Estados Unidos, en Athens, dice que para acceder a nuevas formas de conocer necesitamos preguntas diferentes y utilizar metodologías diferentes. Yo creo que este es el gran desafío de todas las personas que nos dedicamos a la docencia en este momento y sobre todo las personas que nos dedicamos en el campo de las artes visuales, ¿no? Que si queremos acceder y queremos invitar a los estudiantes a participar en nuevas formas de conocer, necesitamos hacernos preguntas diferentes y utilizar metodologías diferentes. Y este tema de las preguntas y las metodologías es una de las cuestiones que va a girar lo que viene ahora. Bueno, pues esta es la puerta del aula donde llevo entrando desde hace mucho tiempo, desde que se hizo el cambio en el plan de estudios de la Facultad de Bellas Artes y en ese plan de estudios pues colocó una asignatura obligatoria. No me gusta la terminología, pero son las terminologías que se usan en las universidades y en las instituciones educativas, que se llama visualidad contemporánea. Y esta es la puerta donde he trabajado. Ahí en la rendija se ve parte de los trabajos que hacemos y de cómo cada año pues, las paredes se cubren de proyectos y trabajo, porque lógicamente en esta división absurda que hacen las instituciones de arte, yo soy profesor de teórica. Y cuando, como decía Lenin, no hay mejor práctica que una buena teoría. Pero bueno, los dualismos crean jerarquía y precisamente por eso estoy en lucha contra los dualismos.
Pues esta era la puerta de entrada para el curso 20 y 21, pero que en realidad pues ha sido así. Pero bueno, a pesar de ser así, está siendo enormemente productivo y ahora pues conecto con cosas que nos planteamos y estamos haciendo. Pero antes, tres citas, tres referencias que creo que son muy pertinentes para alguien que enseña fotografía y que para mí es una de las preguntas que me hago y que sé que hay colegas pues que también se la están haciendo. La primera es del cineasta Pedro Costa, que ahora tiene una película que, bueno, en Barcelona se ha tenido que suspender su visionado, pero espero que los que estáis por otros lugares que teníais los centros culturales de cultura abierto, es Pedro Costa, que bueno, Vietale Valera, que es un cineasta portugués que si no lo conocéis, la verdad que a mí me ha cuestionado muchas cosas sobre las maneras de narrar, pero sobre todo él es es una persona que reivindica, entre otras cosas, la vuelta de la estética al cine. Y que el cine sea una experiencia estética y no solo una experiencia de blockbuster, ¿no? Entonces, Pedro Costa, en una entrevista que le hacen a raíz de la presentación de la pregunta de la película Vitalina Valera, dice, no hay tiempo para reflexionar en medio de tantas imágenes. Entonces, esto yo creo que esta es una primera parada, es decir, las imágenes no pueden ser solo algo que estamos haciendo, que estamos generando todo el tiempo, sino necesitamos tiempo para reflexionar sobre ello. Y más en un mundo donde el otro día miraba en un estudio que prácticamente cada segundo se archivan más de 10.000 fotografías nuevas, ¿no? Entonces, y la segunda lo encontré en pues, persona que él estudió filosofía, él vive desde tiempo fuera de, eh, creo que no sé si en Ámsterdam o en Inglaterra, no lo sé, se llama Andrés Galeano. Y también insisto en la misma idea, estamos en un mundo lleno de imágenes en que lo que falta no es producir, sino reflexionar sobre ellas y cómo usarlas. Y él precisamente, su proyecto artístico no es de generar nuevas fotografías, sino de trabajar con fotografías existentes, y a partir de archivos y de fotografías existentes. Y la tercera viene de un libro reciente también, de José Jiménez, el crítico y además profesor de estética en la Complutense, creo, que es precisamente este libro, se llama Crítica del mundo de la imagen, ¿no? Y su pregunta es, cuando toda esa imagen ya no basta con mirar, ahora es necesario ver e incluso interrogar la imagen. Entonces, a partir de estas tres entradas, yo lo que me planteaba era, wow, enseñar fotografía en estos momentos desde esta coordenada, o sea, en un mundo de exceso de fotografía, en un mundo en que todo el mundo se considera fotógrafo, en que todo el mundo se considera productor, en donde las fotografías están por todas partes, en un mundo donde ya no tenemos tiempo para reflexionar sobre lo que vemos, en un mundo donde precisamente ya no nos hacemos preguntas frente a lo que vemos, sino pasamos de una y vamos a otra. Entonces, ¿cuál es la función o cuál es el papel de un profesor o una profesora que enseña fotografía, ¿no? Entonces, a partir de aquí, también recoloco, y ahora son relaciones y contacto con el trabajo que yo realizo y que comparto con los estudiantes. Y bueno, y tomo este libro que a mí me ha ayudado mucho a entender muchas cosas, es un libro del 2017, es un trabajo de historia cultural de la mirada fantástico, que se llama precisamente El ojo del observador. Y esto lo he conectado porque yo creo que un profesor, una profesora de fotografía, que muchas veces, y este fue el inicio de esta jornada, yo enseño técnica de la fotografía y claro, tú dices, pero ¿cómo puedes enseñar técnica de la fotografía? Como si la técnica de la fotografía no pusieses en las manos de los estudiantes un dispositivo. Y si lo miras desde una posición Foucaultiana, es un dispositivo que genera discursos, que genera relatos, que en sí mismo también subjetiviza, como decíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, tomando una referencia del malogrado José Luis Brea, la modernidad precisamente lo que nos sitúa es un paso del logocentrismo al oculocentrismo, y con la cuestión, y esto pues bueno, ha sido como muy debatida y muy cuestionada sobre todo en los últimos tiempos, pero aún sigue ahí, que en este paso lo visible se identifica con lo verdadero y lo verdadero con lo visible, y las imágenes pasan a ser la memoria de lo verdadero, ¿no?
Es verdad que esto pues, se ha cuestionado, pero esto sigue estando ahí en este tránsito y hoy se va reafirmando mucho más, ¿no? Entonces, esto es muy importante situarlo y es muy importante situarlo en un debate que tiene lugar en 1988 en la Fundación para las Artes, donde gente que, bueno, que ha sido muy significativa en el cambio precisamente y en la reflexión sobre los efectos del oculocentrismo, y que yo creo que una persona que enseña fotografía esto lo tiene que tener presente, hicieron unas jornadas sobre la visión y la visualidad. Entonces, en este pequeño librito de Hal Foster, que también es muy conocido dentro del campo del arte por ser un gran crítico dentro del arte contemporáneo, alguien que ha generado mucho pensamiento sobre el arte contemporáneo, eh, tiene una cuestión que he colocado también en una perspectiva que la completa, que es la dimensión cultural transforma el ver en visualidad. Por lo tanto, el ver, el fotografiar no es simplemente un acto físico, ¿no? Sino también es un acto que tiene una dimensión cultural. Entonces, para él, para Harold Foster, establece una división, que la visión es una operación física, pero la visualidad hace que sea un hecho social. Y esta operación física con el hecho social no se pueden separar. En la conversación esto no quedó ahí, y así como Foster dejó el campo de la visión como algo histórico y social, Jonathan Crary, del cual ya he hablado, y sobre todo Martin Jay, agregan que también esto está condicionado por la técnica y que la visualidad no solo está en relación con la cultura, sino también involucra al cuerpo y a la psique. Y la psique entendida no como la mente, como una ente abstracta, sino como nuestra manera de cómo nos relacionamos con el mundo. Recientemente un autor que es Nicolás Mirzoev, que también es un autor que para nosotros es muy importante en las lecturas que hacemos con respecto al tema de la mirada, porque yo pienso que los profesores de fotografía lo que hacen es educar la mirada o contribuir a educar la mirada. Pues bueno, en un texto que además se puede acceder en castellano, aunque la traducción no es muy buena, se llama El derecho a mirar. Y en este texto se plantea la pregunta que ya también se la planteaba Rancière, cómo podemos mirar aquello que no puede ser mirado o aquello que nos dicen que no puede ser mirado, ¿no? Por ejemplo, estos días, ayer leía que en Francia el gobierno francés quiere establecer un cierto veto a las imágenes o las fotografías en las que se aparezcan policías teniendo o haciendo determinadas acciones, ¿no? Y esto, el otro día también me encontraba como dos Mossos iban a una pintada o a un graffiti que cuestionaba la acción de la policía y preguntaba que quién lo había hecho, ¿no? Es decir, comienza a plantearse que el derecho a mirar y el derecho a dar cuenta de lo que se es mirado también puede ser cuestionado. Entonces, una de las cosas que lleva o que señala en este artículo, que es un artículo de indagación y precisamente de historia cultural de la mirada, por lo tanto de cultura visual, es colocar que esta posición sobre la visualidad, de la que hablaba en la diapositiva anterior, se comienza a construir como una forma de control y como una forma de poder. O sea, que esencialmente la construcción de la mirada ha sido desde la cultura, ha sido para controlar la propia mirada. Y él lo estudia sobre todo en las plantaciones esclavistas y los dispositivos de vigilancia hasta la violencia militar industrial de nuestros días, ejercida a través de los drones, etcétera, que entonces, bueno, se sitúa y se conecta con lo que él denomina con la necropolítica. Con lo cual, quien enseña fotografía hoy no es solo alguien que enseña técnica, sino es alguien que tiene una responsabilidad moral. Y yo creo que esta idea de la responsabilidad moral para quien enseña fotografía es importante planteársela precisamente por todas estas cuestiones. El campo de la cultura visual, que es el que yo me muevo más, es enormemente rico, es de una riqueza de lectura y de formación extraordinaria, y yo os invito a explorarlo. Y bueno, y aquí hay precisamente algunos libros que han sido fundamentales en esto, porque es un campo que se ha ido construyendo en los últimos 20 años y que sobre todo los que se relacionan con los dispositivos de la mirada creo que son muy importantes
para las personas que enseñan fotografía. Y estos son ya como más los que se plantean sobre el cómo comprender lo visual, cómo acercarse a las relaciones con lo que miramos, etc. Y entonces aquí el término cultura visual hace referencia a una serie de prácticas y de interpretaciones críticas en torno a las posicionalidades subjetivas, es decir, dónde los individuos nos colocamos, y las prácticas sociales y culturales de la mirada, siempre considerando eso, que yo no soy el que veo, sino yo he aprendido a ver. Por lo tanto, el cómo veo una fotografía, el cómo encuadro una fotografía, no sale de mi inspiración, sino sale de cómo he aprendido a mirar y a ver. Y esto ha llevado a cambios muy importantes. Este es el primer museo que está en Dinamarca, que se llama Museum of Art and Visual Culture. Entonces aquí ya no se establece que una cosa son los objetos artísticos, otra cosa son los objetos fotográficos, sí, o lo que se ha generado de la fotografía o de los medios, etc., sino ahora todo se recombina en una conversación. Entonces, lo que plantea precisamente esta idea de Museo of Art and Visual Culture es una ampliación que rompe precisamente los límites. Y aquí yo creo que es otro desafío de los profesores y profesoras de fotografía, es romper los límites del enclaustramiento en donde se coloca yo soy profesor, profesora de fotografía, ¿no? Y entonces esto, por ejemplo, en universidades como la Universidad de Sussex, ya pues no hablan de el centro de fotografía, sino Center for Photography and Visual Culture. O sea, no se puede separar la fotografía de la interpretación, el acercamiento que ha generado, que está generando la cultura visual. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo con esto? Seguro que porque he oído vuestras preocupaciones como docente, pero porque en las dos charlas que he estado, pero precisamente desconozco completamente vuestros acercamientos y planteamientos educativos, conceptuales y sobre todo posicionales, y entonces esta idea de una fotografía que se sitúa dentro de un campo que permite reverberaciones, como veremos ahora, que es de la cultura visual, creo que es muy importante. Entonces, esto era lo que os quería decir, y para dar un sentido a la fotografía y a lo que estáis haciendo, que quizás lo coloque en otro lugar. Es una referencia que Deleuze y Guattari apuntan en el 1994, en el 1000 meseta, que ellos están hablando de los conceptos, que es con lo que ellos trabajan, pero yo lo he llevado a las imágenes, ¿no? Y es la idea de considerar las imágenes y los artefactos, ¿no?, de la cultura visual, igual que los conceptos, y considerarlos como centros de vibraciones en que cada uno por sí mismo y en relación con los otros resuenan, y entonces suceden cosas a partir de esta resonancia. Entrar en lo que sucede creo que es uno de los trabajos que nosotros podemos entrar como docentes. Y también, y aquí he tomado una fotografía de los técnicos municipales en una escuela de Barcelona durante la pandemia. También rescato una frase de George Didi Uberman, que las imágenes son capaces de tocar lo real, ¿no? Y entonces aquí hay un desplazamiento que también a mí me interesa en el campo de la fotografía, que las imágenes no solo son representaciones de, son narraciones de, sino que las fotografías también hacen cosas, las fotografías también construyen realidad, ¿no? Y esto que ha estado siempre dentro de la historia de la fotografía, hoy está como más presente que nunca. Las imágenes son capaces de tocar lo real, y su contacto con lo real nos ofrece la verdad de esa realidad y su memoria de la realidad, sobre todo su memoria de la realidad. Por eso la imagen es más un evento en concreto que una estructura visible. Y esta idea de evento es una idea también de la filosofía que también a mí me nutre, ¿no? Como una fotografía genera un evento y no solo es un tema de memoria. Si queréis, luego exploro la idea de evento. Y a raíz de la exposición de Susan Mesales que se presentó hace 3 años en la Fundación Tapies, allí comencé a descubrir también que la fotografía no solo refuerza y recalca el sentido autorial, sino también la fotografía es un modo de relación, es un espacio de encuentro con los otros. Y una de las cosas que me encantaba de Susan
Meseles y de todo su trabajo de documentación de guerras y tal, que ella luego volvía para ver qué le había sucedido a las personas, para volver a entrar en relación. O sea, para ella no era solo la típica corresponsal de guerra que toma el recuerdo y lo vende a una agencia, sino la fotografía le permitía construir espacios de relación. Y ahí es donde yo me he introducido, gracias a estar en la Facultad de Bellas Artes, gracias a que los estudiantes que no encajan dentro proceso de hacer pintura, escultura o incluso dentro del ámbito que mis colegas de imagen señalan, pues vienen a trabajar con nosotros, que en nuestra unidad se llama de Pedagogías Culturales, y, por ejemplo, y vinculan la fotografía como posibilidad de relaciones en proyectos comunitarios, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos más la idea del proyecto comunitario y el papel de la fotografía en los proyectos comunitarios de carácter colaborativo o de carácter participativo. Bueno, pues y esto fue un TFG, un trabajo final de grado que el cual yo acompañé precisamente a una fotógrafa porque ella consideraba que encontraba un espacio de acompañamiento con alguien que sostenía y que llevaba a la fotografía hacia proyectos comunitarios que no que llevaba a la fotografía a la colocación desde la autoría y desde el reconocimiento del fotógrafo, ¿no? Entonces, y voy ya hacia la última parte. Hoy la imagen no es una combinación de síntomas visuales, esto que nos enseñaron durante mucho tiempo a leer, como si la imagen fuese un texto que había que decodificar, sino la imagen, como está en el atentado de la Rambla, la imagen hoy es sobre todo una representación de significado, que contribuye a generar significado. Y esta idea de cuál es el significado que contribuyen a generar las imágenes y para quién y cómo, esto creo que es una cuestión importante. Y a partir de ahí, en este curso, ya les dije que al inicio que nosotros trabajamos mediante proyecto, el primer proyecto que ahora estamos acabando es qué imágenes formaron parte de la memoria del COVID. Este ha sido el primer proyecto y para ello invitamos a los y las estudiantes a volcar sus álbumes de fotos durante la pandemia, a volcar imágenes que para ellos habían significativas, pero siempre dentro de esta pregunta, porque si uno recuerda desde ya las pandemias del siglo XIV, ya todas o casi todas tienen una imagen que las representa, ¿no? Una imagen que puede ser del Bosco o las imágenes célebres de la gripe española en los hospitales en Estados Unidos o la fotografía de los policías de Nueva York con las máscaras, etc. Entonces siempre hay una fotografía que representa la pandemia. Nosotros la pregunta que nos hacíamos, ¿cuál será o cuáles serán las imágenes que forman parte de la memoria del COVID? Y entonces para ello construimos un hot glue, que es una estrategia en la cual podemos compartir fotografía. Y entonces, bueno, hemos creado un gran hot glue donde hay en estos momentos centenares de imágenes con acompañamientos y tal, algunas rescatadas de otros lugares, otras producidas. Y entonces ahora con esto comenzamos a establecer relaciones, conversaciones precisamente para ver qué es lo que nosotros mismos hemos ido colocando. Y esta estrategia de compartir desde un hot glue, por ejemplo, creo que es una estrategia muy interesante para las personas que enseñan fotografía. Y luego también compartimos con los estudiantes un proyecto que si no lo conocéis os invito a entrar. La web es una maravilla, se llama Quadraginta, que es un proyecto que ha hecho Carlos Escaño, que es un colega de la Universidad de Sevilla, y entonces que invitó es un proyecto internacional que invitó a colegas también a poner en común imágenes o planos de vídeos y de fotografía que habían hecho, que estaban haciendo durante el confinamiento, durante la fase de confinamiento, y entonces luego poder utilizar todo este material para generar nuevas narraciones, ¿no? Entonces, esta idea de lo colectivo frente a un campo tan marcado por la autoría como es el de la fotografía, es precisamente una de las cosas que nosotros intentamos compartir con los estudiantes, y entrar en el proyecto Quadraginta fue muy importante. Carlos Escaño nos envió un vídeo que nos presentaba el proyecto, cosa que les dio mucha entidad al grupo de los estudiantes. Y ahora el proyecto que comenzamos a partir de 2 semanas tiene que ver con derribo de estatuas, revanchismo inculto o legítima rebeldía, ¿no? Y porque pensamos que nuestras clases tienen que conectar con la realidad
y precisamente esta realidad es la que a nosotros nos hace pensar que nos permite situar esta noción de visualidad de la que hablábamos antes. Bueno, aparte que esta fotografía es extraordinaria por muchos motivos, pero es sobre todo por el lado de izquierdo, donde están todos los fotógrafos intentando inmortalizar el momento. Pero entonces nosotros ahora lo que vamos a trabajar es cuál es el sentido del derribo de las estatuas, cuál es el sentido de la huella que deja, y lo hacemos también desde una posición bueno, que esta imagen también que sí, lo que estamos haciendo es la muerte o la reanimación del monumento, o qué significa y cómo se vincula con el Black Lives Matter, etc. Con lo cual es la idea de poner en relación aquello que hacemos, aquello que nos preocupa, aquello que intentamos compartir con aquello que está pasando. Y luego, bueno, si queréis ver un material riquísimo sobre todo esto, este precisamente es la carpeta que utiliza Mirzoeff, que ya os cité un trabajo suyo antes, que se llama All Monuments Must Fall, y que aquí dentro, bueno, tiene material inmenso que precisamente nosotros hemos compartido con los estudiantes como fuente, como banco de datos, como archivo para poder explorar. Y luego, bueno, también no lo pudimos hacer conjuntamente, pero hemos invitado a que los estudiantes vayan por parejas a ver la exposición de William Kentridge en Barcelona, porque también coloca el sentido de la mirada, del narrar, etcétera, desde otra lógica que para nosotros nos plantea cuestiones interesantes. Entonces, y voy ya hacia el final. Para mí la docencia es un espacio de actuación, es un espacio de resistencia y es un espacio de reinvención. Entonces, esto fue lo que se encontraron un día los estudiantes de máster, del máster que os hablaba antes, cuando entraron a la clase, un curso que teníamos sobre metodología, y estos son aproximadamente 250 imágenes que trajeron los estudiantes del grado cuando intentamos hacer un proyecto sobre cuál era su cultura visual y cuáles eran los referentes de su cultura visual. Por lo tanto, esta idea de lo que sucede en un curso alimenta a otro curso, plantea, crea retornos, etcétera, es esta idea. Yo no enseño, sino nosotros actuamos. Y actuamos para resistir las formas en donde nos coloca la institución y para reinventarnos como docentes y como alumnos. Esto a veces genera también alguna dificultad porque los estudiantes pues también tienen ciertos hábitos y les es difícil a veces recolocarse, pero cuando se apasionan pasan cosas extraordinarias. Esto también es otro ejemplo donde los estudiantes fotografiaron la Facultad de Bellas Artes y entonces a partir de aquí hicimos una fotografía en un año que el tema del proyecto que trabajábamos era la precariedad y el precariado, y entonces lo que hicieron fue cartografiar los afectos en la precariedad de la Facultad de Bellas Artes. Entonces los colores de la fotografía están dentro de escalas de afectos, hay todo un mapeado. Entonces esta idea es no solo hago, sino hago para colocarlo dentro de un relato. O sea, las fotos hacen cosas, las acciones que nosotros, en las cuales usamos las fotografías, no es solo, y esto es muy importante para ver si la gama de grises está bien tomada, si los contrastes son adecuados, si el encuadre, sino también para poder mirar la realidad de otra manera y desde otro punto de vista. O sea, la fotografía también hace cosas y configura realidades. Y entonces, bueno, esto es parte de todo el trabajo, por eso cuando dicen teóricas y prácticas, todo un trabajo de taller y de producción. Y sobre todo, lo que yo intento en la docencia es desarrollar y contribuir con los estudiantes. Eso también es, todo esto es de clase, por eso cuando me decían si podía compartirlo, digo sí, porque las fotos son todas nuestras, porque otra de las cosas que nosotros hacemos en clase es documentamos constantemente las clases. La clase está siendo filmada, fotografiada, etcétera. Hacemos el acuerdo inicial con los estudiantes porque la clase, el curso es un lugar de producción. Entonces, lo que buscamos también es desarrollar lógicas no normativas para pensar y configurar y construir prácticas críticas. Prácticas críticas en cuanto que nos desplazan de los lugares, nos desplazan de las miradas que tenemos estandarizadas y en las que nos colocamos. Esto fue una invitación que me hicieron para ir a un día que se presentaban proyectos de performance en la escuela Irán, que es una escuela
que está vinculada con la Universidad de Girona, está en el pueblo de Salt. Y entonces lo que buscamos también es tender puentes entre lo personal y lo político. O sea, y esto también es una constante entre lo artístico y lo social, entre lo íntimo y lo que compartimos con los demás. Entonces esto hace que la clase sea un lugar vivo, sea un lugar donde no solo pasan cosas, sino que nos pasan cosas. Y cuando eso sucede, pues creo que estamos haciendo con aquello que la sociedad nos pide. Y acabo, este es Nicolás Mirzoeff. Nicolás Mirzoeff, ya dije que era el que había comenzado a agitar el campo de la cultura visual, precisamente vinculado con los dispositivos tecnológicos. Y entonces en el año 98, en uno de sus primeros libros, dijo algo que para mí le da sentido, o un sentido otro, al trabajo que hacéis como profesores y profesoras de fotografía, que es que las sociedades contemporáneas están centradas en la visión. No porque las imágenes son cada vez más comunes, o porque el conocimiento acerca del mundo está cada vez más basado en las imágenes, sino porque nos relacionamos cada vez más con experiencias visuales totalmente construidas. Entonces, esta idea de las experiencias visuales totalmente construidas, yo creo que esta es la gran responsabilidad, o se relaciona con la gran responsabilidad de quienes enseñan fotografía. Finalmente, no se trata tanto de preguntarnos qué dicen las imágenes, sino de lo que podemos hacer, o lo que podemos hacer que hagan las imágenes, o lo que nosotros podemos hacer con las imágenes. Porque, y estoy sintetizando, lo que miramos nos conforma. Lo que miramos nos conforma porque nos subjetiviza, nos hace un tipo de sujeto. Y por eso pienso que el trabajo que yo intento hacer en la universidad, el trabajo que intento hacer en la formación, el trabajo que pienso que un profesor o una profesora de fotografía al cual le invito, es a tomar esta palabra de Gilles Deleuze, que es desterritorializar. O sea, nosotros estamos en un territorio de la fotografía, en un territorio que muchas veces lo resumimos diciendo yo tengo que enseñar técnica de la fotografía, yo tengo que enseñar historia de la fotografía, etcétera. O sea, pues este terreno que ha sido marcado por tradiciones, por maneras de hacer, precisamente nuestro trabajo, nuestra propuesta, nuestro desafío es desterritorializarlo. Y es aquello que ha sido marcado de una manera, intentar dejarlo diferente a como lo hemos encontrado. Y esa es mi invitación. Y sobre todo, algo que dije un día en una clase y una estudiante lo escribió y me lo regaló, que es no perder de vista que tú aprendes cuando te sientes afectado. Y sentirse afectado es cuando sientes que has cambiado tu posición. Cuando has visto algo de una manera que no lo veías. Cuando te has dado cuenta de algo que ayer o en ese momento no lo veías. Ahora estamos nosotros haciendo una investigación sobre cómo aprenden los estudiantes universitarios. Y bueno, ayer tuve una primera conversación con un estudiante de física. Y bueno, precisamente cuando llegamos a este punto, él me lo decía, él me lo decía, yo aprendo cuando en un momento dado hago ajá y me doy cuenta que he descubierto algo que antes no lo había visto de esa manera. Entonces, lo que yo me pregunto es si en nuestras clases y en nuestra docencia generamos espacios para que los estudiantes se sientan afectados, teniendo en cuenta que sentirse afectado no lo puedes programar. Es algo que acontece. Y aquí la idea del acontecimiento. Y acabo con Bertolt Brecht, que también a la gente del campo de la cultura visual a nosotros nos ha ayudado mucho a pensar, porque precisamente él se ha colocó siempre en una posición, no solo cuál era el papel del intelectual, sino cuál era el papel de la cultura. Y él nos dejó esta frase que fue: la realidad cambia, para representarla los modos de representación deben cambiar. Y ahí pienso que el trabajo de un profesor y una profesora de fotografía es fundamental. Muchísimas gracias y ahora tenemos un rato, creo que he ido un poquito más del tiempo previsto, pero creo que está ajustado. Y nada, pues muchas gracias por su escucha. Muchísimas gracias, Fernando, por esta tan interesantísima e ilustrativa charla. Ha sido una delicia escucharte y yo creo que, bueno, estoy convencido que nos has abierto un montón de frentes
a los que mirar. Y fíjate, cuando estabas hablando estaba pensando joder, que precisamente lo que nos estabas contando reafirmaba un poco la idea que teníamos detrás de estas jornadas, ¿no? Y el hablar de la fotografía desde fuera de la fotografía, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de la enseñanza de la fotografía en este país ha sido que se ha mirado a la fotografía solo desde la fotografía, ¿no? Y eso pues ha generado unas dinámicas pues un poco viciadas y muy endogámicas, ¿no? Y precisamente en el mundo anglosajón, que tú has hecho muchas referencias, es todo lo contrario. Se mira la fotografía siempre desde la filosofía, desde la sociología, desde la cultura visual, desde la historia, desde la literatura, desde la arquitectura, ¿no? Y eso no hace otra cosa que enriquecer. Entonces, a mí me ha parecido delicioso, ¿no? Las referencias que has dado y cómo nos has abierto unas vías y unas puertas para mirar a la fotografía, a la imagen desde otras posiciones. O sea que muchísimas gracias. Bueno, abrimos turno de preguntas. Podéis, si queréis hacerlas por el chat y abrimos la cámara y el micrófono pues para que lo podáis compartir. Antes deciros que vamos a compartir la presentación de Fernando, de hecho ya la hemos compartido, estoy viendo en el chat, o sea que tenéis todos los referentes. Y Fernando, había una pregunta que ha salido por el chat en un momento dado muy concreta sobre sobre la autoría de la imagen que has pasado cuando mostrabas el derribo de estatuas. Si sabes... No lo sé porque, a ver, no sé si vosotros y vosotras seguís un espacio que se llama The Conversation. No sé si lo seguís, os lo recomiendo porque es un espacio que lo escriben docentes de diferentes universidades y que bueno, es un espacio internacional. Y entonces, precisamente lo saqué de ese lugar porque era un artículo sobre ese tema. O sea, seguramente que tiene el pie, pero yo lo que hice fue una captura de pantalla para colocarlo. Pero si ponéis el título de por qué caen las imágenes, seguro que os remite allí y allí tendréis el pie de la foto. Pero lo que me interesaba era más para señalar cuál era el proyecto, ¿no? O sea, que quien lo pueda ver, le puedo, cuando entren dentro del PDF, pues buscan el título, lo copian y inmediatamente les sale el artículo de Conversation. Perfecto. Vale, Patri Díez quería hacer una pregunta, comentario. Adelante, Patri. Buenas tardes a todos, un sábado más y creo que es hasta el tercer sábado y no me lo propongo que empiezo el turno de preguntas. No sé casi si pedir perdón. No, al contrario, es un regalo, bueno, Patri, al contrario. Hola, Fernando. Bueno, como me imagino que a todos me has hecho pensar, como tú mismo haces en tus clases, relacionar muchas cosas y bueno, y quizás lo que te voy a comentar, no sé si es un poco polémico, pero me gustaría saber un poco tu opinión, ¿vale? Hablabas de, no recuerdo exactamente la cita, el nombre, porque he ido cogiendo algún apunte, pero ahora miraré en el PDF. Hablabas de una cita a propósito de la sobreabundancia de imágenes, ¿no? Y bueno, en esa línea hay muchos autores que efectivamente actualmente, de un tiempo a esta parte, se niegan a seguir produciendo en el sentido de hacer más imágenes, sino sencillamente utilizar las que ya existen y con eso analizar, reflexionar, crear, ¿no? Se me ocurre María Cañas en el ámbito audiovisual en Andalucía o el propio Fontcuberta, que en sus últimos libros, él ya, bueno, en fin, ¿no? Entonces, me pregunto a raíz de esto, y a propósito de la docencia, ¿vale? Por cierto, fui alumna de Ricardo Marín y de Joaquín Roldán en la UGR, y me preguntaba si todas estas líneas docentes, que bueno, que reivindican también la docencia como creación en realidad, ¿no? De hecho, creo que hay un nombre por ahí, un concepto que no recuerdo, y que habla del profesor artista que practica el arte, la creación en la propia docencia, ¿no? Entonces, un poco haciendo una cierta analogía o paralelismo entre esa sobreabundancia de imágenes en esta cultura visual y que algunos se han parado en seco a no producir más para hacerlo con lo que ya existe, pues me pregunto también porque cada vez veo más libros, más referencias,
incluso más profesores, más conferencias, si no estaremos también un poco pecando de sobreabundancia en cuanto a esta línea de trabajo pedagógico, docente, desde luego muy rica, pero empiezo un poco como a sentirme agotada, no sé si me explico, y ya dije que quizás un poco polémico, pero me preocupa si no estaremos quizá haciendo también cierta docencia para reivindicar algo de una manera un tanto redundante o sobreabundante, y a veces también creo que descuidamos una simple escucha, una simple sesión, un simple día, una simple clase constructiva y que quede en el aula, que no genere una producción, una repercusión, un link, qué sé yo, un me gusta. Muchas gracias. Bueno, Patri, yo creo que lo que abres es una conversación para todas las personas que en estos momentos están en la sesión, ¿no? O sea, no es una respuesta solo para mí, ¿no? O que yo no la tengo, no tengo el monopolio de la respuesta, ¿no? A ver, yo creo que mi opción como docente es ofrecer a los estudiantes pluralidad de formatos y no un único formato. O sea, yo pienso que lo que un estudiante esté haciendo un grado superior o esté haciendo un grado universitario, pues lo que necesita es encontrarse con la mayor variedad de experiencias posible. Entonces, yo no reniego a preparar una buena conferencia. O sea, yo no me siento solo en la idea de hacer proyectos. Yo creo que un proyecto se tiene que sustentar y yo puedo contribuir a la sustentación en un momento dado, un texto puede contribuir y la experiencia de otro colega también puede contribuir. Es decir, yo no me he sentido nunca unilateral ni que defiendo un único camino. O sea, yo creo, y siempre lo he asumido y lo digo, lo creo, es que mi trabajo es ofrecer experiencias múltiples, ¿no? Por eso una de las cosas que intento también hacerle desde mi reducido espacio en la facultad es decirle a los estudiantes, tu trabajo o tu salida profesional no es solo ser fotógrafo de galería o ser fotógrafo de libro de fotografía o ser artista de galería. No, una persona que estudia Bellas Artes tiene muchas posibilidades profesionales, aunque la facultad no te las abra. Y lo mismo pasa con la docencia. Lo mismo pasa con la docencia, ¿no? O sea, la docencia no es, o sea, personas que dicen, yo solo hago aula invertida, digo, pues qué lástima, ¿no? Qué lástima que solo hagas aula invertida, ¿no? Porque aula invertida tiene que ser una parte, pero los estudiantes tienen que experimentar otras formas, precisamente para que vayan encontrando su sentido de cómo aprenden. Esta es mi posición. O sea, yo creo que soy un generador de experiencias, pero diversas, y yo no rehúso a compartir aquello que sé y que he pensado. Y puede haber estudiantes que le interesen más o menos, pero yo creo que también es eso, o sea, que tú tienes un recorrido y cuando tú compartes ese recorrido, pero lo compartes no solo desde lo que sabes, sino desde lo que a ti te afecta, el estudiante encuentra un punto para relacionar. Por eso coincido contigo que podemos caer en un exceso de pedagogismo o en un exceso de pensar que hay fórmulas a las que nos vinculamos, y yo creo que lo que tenemos es que brindar experiencias, y este brindar experiencias también a escuchar una buena conferencia, escuchar una buena charla y poder dialogar con ella, y yo os podría contar cosas muy interesantes que hemos hecho en este sentido. No sé si era esto lo que planteabas. Sí, bueno, es que ya te digo que me ha surgido la reflexión prácticamente al final de tu charla y he pensado que no debía de callármela, y vamos, que con esto obviamente no quiero... En fin, que es una reflexión que de alguna manera está en mi cabeza, porque ya te digo, Fernando, que soy alumna de Ricardo Marín y de Joaquín Roldán, que precisamente estos dos profesores, para quien no lo sepa, también practican el dar clases en la Universidad de Granada de manera conjunta, ¿no? Los dos a la vez, no una parte cada uno. Y mi experiencia fue un tanto agridulce, ¿no? En el sentido, y vamos, con esto acabo, de que había demasiada preocupación porque quedara lo que se hacía y menos por que tuviera sustancia lo que se hacía. No sé si me explico. Sí, bueno. Gracias. Ahora te he entendido mejor. Gracias por el ejemplo.
Yo creo que esto es un problema de una cierta visión del arte y una cierta visión de la fotografía, que lo que importa es el resultado. Y entonces esto yo no lo comparto. Sí, y precisamente en la investigación artística, la idea de investigación artística que nosotros trabajamos, porque sí, cuando no soy solo yo, es precisamente cómo visibilizamos el proceso y los recorridos, porque del proceso y de los recorridos podemos aprender y generar conocimiento. Entonces sí, o sea, entiendo tu pega y en buena medida la comparto. Porque además esto hace que se deje de lado toda una serie de cosas que están pasando en ese recorrido. Pero bueno, esto también tiene que ver con el sentido de lo artístico que tienen los dos colegas que ha citado, ¿no? Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, y gracias, Patri. Patri, la semana que viene tienes que volver a ser la primera, ¿eh? Que lo sepa. Para un día no nos puedes fallar. A ver, teníamos Monse Morcate, había levantado la mano. ¿Estás por ahí, Monse? Sí, hola a todos, Hola. a todas. No tengo cámara, estoy en pleno sitios raros, pero quería agradeceros a la organización y por estas conferencias, y a Fernando, hacer un comentario desde varios puntos de vista. Uno, que resulta increíble, él habla tanto de colaboración, resulta increíble cómo finalmente a veces tenemos que encontrarnos en jornadas como esta, ¿no? Colegas de la facultad, yo trabajo con la misma facultad que Fernando en Bellas Artes y no tenía ni idea de muchas de las iniciativas con las que estaba trabajando, o sea que esto creo que es prueba de la falta de coordinación entre profesores, la falta de espacios para encontrarnos. Has hecho mención, Fernando, de una iniciativa sobre imágenes de la COVID, que es interesantísima porque, resulta muchos estamos trabajando con esto. En una asignatura que hemos dado durante muchos años, Rebeca Pardo y yo, Imagen, Narración y Memoria en la Facultad de Bellas Artes, trabajamos de manera transversal, ¿no? Y no solo sobre cultura visual, sino temas muy específicos. Ahora estoy trabajando también estos temas con los alumnos y justamente a Rebeca Pardo y a mí nos han concedido una beca de bioética para estudiar las imágenes de la COVID y encontramos que un espacio muy interesante es trabajar precisamente también con los alumnos, ¿no? Así que para mí ha sido increíble ver que tú también estás en ello a unos metros de distancia. Bueno, en estas circunstancias de la COVID puede ser un poco más, ¿no? Pero que estamos trabajando en historias muy paralelas sin saberlo, ¿no? Y como último apunte, que me gustaría ver si tienes alguna reflexión sobre esto, ¿no? Es la importancia quizás de estas asignaturas llamadas optativas, ¿no? Que tú hacías mención de que no te gusta la etiqueta de obligatoriedad, pero a veces las optativas, ¿no? Implican pues, un interés añadido y cómo estas asignaturas están desapareciendo, por lo menos en nuestro ámbito, ¿no? En fotografía, y son especialmente importantes porque se dan unos trabajos, como digo, interdisciplinares, transversales, ¿no? Y generan espacios que quizá unas asignaturas obligatorias con una carga docente brutal no permiten. No sé cómo lo vives tú, cómo lo ves tú y hacia dónde vamos. Muchas gracias. A ti, gracias, Monse, por lo que has dicho y por estar aquí, ¿no? A ver, lo que voy a decir es en relación con lo que ha comentado Monse, porque hay otras preguntas que también son muy interesantes, ¿no? O sea, yo en la Facultad de Bellas Artes estoy dentro de la sección donde está toda la gente de imagen y de fotografía, ¿no? Y nosotros decidimos estar en esta sección porque los propios estudiantes nos decían, tenéis muchos puntos en común, tenéis que dialogar más, seguro que podéis hacer cosas increíbles y tal. Llevo años en ella y nunca he sido invitado a una reunión, nunca he participado, simplemente soy una unidad administrativa dentro de una sección. Y eso lo digo con mucha pena, precisamente porque sé que en ese lugar estás tú y hay otras personas con las que compartimos muchísimas cosas. Pero bueno, esas son las dinámicas de las instituciones, ¿no? A pesar de eso, hoy estás aquí y yo te he escuchado y tú me has escuchado y sabemos que estamos cerca. Y eso
Yo pienso que los espacios de optatividad en las instituciones universitarias y en las no universitarias son los espacios para el deseo. Es decir, son los espacios donde los estudiantes se acercan desde la intuición y los estudiantes se acercan porque saben que allí hay un docente con el que quieren hacer cosas. Porque una de las cosas interesantes que tienen las asignaturas optativas es que trabajas con un grupo pequeño. Yo, por ejemplo, en la asignatura de investigación basada en las artes, no trabajamos más de con 15 y el trabajo del año es hacer un proyecto compartido. Entonces, con ellos se generan cosas que son increíbles. Por eso siento que los espacios de poder, porque en realidad son espacios de poder, se impongan a los espacios de saber. Y esto es lo que tú has señalado. O sea, en nuestra facultad los espacios de poder se imponen sobre los espacios de saber. Pero bueno, pero esto estaba así, por eso ya comencé mi charla diciendo que como Arme, que prefería estar en los márgenes, porque en los márgenes pasan también muchas cosas. Pero gracias, Monse. No sé, Gracias, Alicia. Monse. Sí, Alicia. sí, espera. No, estaba antes Rebeca. Es que como veía también en el sí, chat, no te preocupes, no te preocupes. Yo me encargo, y todo eso, sí, yo me encargo del chat. Vale. De todas maneras, un apunte a lo que decía Monse. Uno de los objetivos y yo creo que de los motivos de que ANEF exista es precisamente generar estos espacios de encuentro y de diálogo, no necesariamente de gente que vive en Andalucía y en La Coruña, sino a veces incluso gente que puede estar en la misma facultad o ciudad. O sea que nada, meto la cuña. Afiliaros, que es un sitio fantástico para encontrar. Y como apunte, perdona Pedro, como apunte, estamos muchos en los márgenes. O sea, yo creo que aquí estamos prueba de muchos. O sea, que fantástico, gracias. Claro. A ti. Venga, Rebeca, tenías una pregunta. A ver, sí, ¿me escucháis? Sí, Rebeca. A ver, hola. Bueno, en primer lugar, Fernando, mil gracias. Porque, pues bueno, has incluido qué imágenes formarán parte de la memoria de la COVID-19 en tu presentación, que es un artículo que yo publiqué en The Conversation. ¡Wow! Pues mucho gusto. Así que gracias por la mención, porque como te ha dicho Monse y yo estamos trabajando mucho con el tema de la COVID, bueno, de la ética y la estigmatización de la enfermedad, que son nuestros temas de investigación. Así que me ha encantado ver que incluías la marginalidad, porque al final los que trabajamos la imagen de la enfermedad, la muerte y el duelo estamos muy en los márgenes y bueno, es interesante que se nos incluya, que además, en los tiempos que corren, Pedro Vicente fue de los primeros que nos invitó a unas charlas que había en Huesca, etc. Yo quería hablar, o yo he propuesto preguntar, porque cuando habláis de la sobreabundancia de imágenes y todo esto de que ya no hace falta producir más imágenes, etc., por mi tema de investigación, porque yo investigo mucho sobre la autobiografía y sobre la autorreferencialidad, yo habitualmente coincido con gente de literatura, de cultura comparada, etcétera, etcétera, y ni se lo plantean. Es decir, la novela ha muerto, es algo que se ha dicho 200.000 veces y se sigue produciendo novela. Y yo no veo que nadie se plantee que ya no es necesario pintar más porque se pinta desde las cavernas, o que ya no es necesario dibujar más porque hay dibujos desde las cuevas de las cavernas, ¿no? Entonces, a mí me fascina, como me fascina el discurso sobre la verdad en fotografía que no se plantea en otros muchos lugares, ¿no? Con lo cual yo creo que deberíamos, ya que estamos hablando de la cultura visual, etcétera, etcétera, que yo estoy completamente de acuerdo contigo en que deberíamos empezar a abrir fronteras y más allá de que seamos profesores de fotografía, yo también doy clases de cine o he dado clases de lenguaje audiovisual, que creo que estamos dentro de un marco mucho más amplio. Efectivamente hay clases de técnica fotográfica que o sabes manejar la cámara o estás perdido, pero después hay cuestiones de composición o incluso de investigación, ¿no? Yo doy clases de investigación para gente que está haciendo doctorado y tenemos muchísimas conexiones con otros ámbitos que son las humanidades. Entonces yo creo que es hora de que empezamos a abrir un poquito, no sé cuál es tu punto de vista, pero creo que es hora de empezar a abrir un poquito la visión. Creo que también venimos de profesores muy técnicos que no tenían doctorados, que no estaban dentro del ámbito académico. Creo que estamos empezando a entrar en el mundo académico, ¿no? A mí me llaman para evaluar en muchas revistas o para hacer muchas cosas porque no hay mucha gente con trayectoria de investigación en estos ámbitos. Entonces yo creo que estamos en un momento
hacia, pues esto, hacia la investigación y hacia profesores de fotografía que no necesariamente tienen que ser artistas. Yo he tenido el gran privilegio de tener profesores que eran muy artistas y que me han enseñado mucho, pero también he tenido la gran fortuna de tener profesores que no querían ser artistas, que no querían ser fotógrafos y que también han sido grandísimos profesores. Entonces, yo creo que muchas veces el discurso cuando se habla de, y lo digo no porque tenga nada en contra, sino porque yo personalmente no quiero ser artista. O sea, yo personalmente soy investigadora y quiero ser investigadora. Y creo que una de las cosas también que está muy bien de ANEF, que no sé si ya han dicho que todo el mundo se inscriba, pero una de las cosas que está muy bien de ANEF es que también hay un grupo de trabajo de investigación, ¿no? Y a mí me alegró muchísimo, por ejemplo, que una asociación de profesores de fotografía planteara no solamente la inclusión de temas técnicos, sino la investigación, porque me parece que ya estamos en ese momento, ¿no? Que la enseñanza de fotografía está empezando a... Todavía no tenemos grado de fotografía en España o hay muy poquita cosa. Posgrados hay alguno, si Dios quiere algún día tenemos doctorados en fotografía, sobre lo que hay en Bellas Artes, que creo que se hace una grandísima labor en Bellas Artes con el tema de fotografía. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte por qué tú has incluido esto de ya no produzcamos más. Rebeca, gracias y además gracias también por el artículo, ¿no? Una vez más. No, a ver, yo creo que en la vida tenemos que reivindicar la pluralidad de posiciones, ¿no? Entonces yo considero que el movimiento que está colocándse, y bueno, y los ejemplos que se señalaban antes son muy relevantes y muy influyentes, de que hay ya un exceso de fotografía, lo que necesitamos es trabajar con ellas o a partir de ella y pensar a partir de ella, es una perspectiva, pero que no se puede plantear como una perspectiva hegemónica. En su momento también, yo lo he vivido en los años que llevo en la facultad, la muerte de la pintura. Yo he vivido, tú lo has señalado, el tema de la muerte de la novela. Lo único que pasa es que cada momento donde hay, incluso viví muy intensamente la muerte del autor, que esa fue la más importante de todas. Pero claro, esos son puntos de inflexión para pensar y abrir caminos, pero yo nunca los he interpretado como lugares de llegada. O sea, a mí me parece que cuando yo vi la exposición que organizó Fontcuberta y otras personas sobre la postfotografía, a mí me hizo pensar muchas cosas, pero cuando salí de ella pensé, pero no todo va a ser postfotografía. Claro. Entonces, es esto. Cuando una posición se convierte en un dogma, y aquí yo creo que es donde nosotros tenemos que colocarnos. Es decir, es abrir, tú estás haciendo esto, genial, a mí me permite aprender, pero también hay otros caminos para continuar haciendo, ¿no? Y esto en el caso de la literatura, pues por ejemplo, nunca ha habido tanta autorreferencialidad y autonarrativa como en estos tiempos. Claro, el tema es por qué surge eso en estos tiempos. Y si es una moda o es otra cosa, ¿no? O que tiene que ver con la imaginación en la novela, etc. Pero yo lo considero como un fenómeno de pluralidad y dentro de eso surgen cosas que te permiten pensar, que dice, wow, qué calidad estética tiene o qué tal, y otras que dice, qué borrea absolutamente infame que me han colocado aquí, ¿no? Pero yo creo, para mí, Rebeca, es el cómo solo podemos aprender de la pluralidad. Si estamos en un único carril es imposible. Y esta es mi posición frente a lo que tú planteas, ¿no? No, me parece, ya te digo, me ha parecido súper interesante. Mil gracias por todas las referencias, porque ha sido brillante todo el recorrido que has hecho. Y gracias de nuevo, Anef, por darnos esta posibilidad bueno, espero que de nos compartir. encontremos. Espero que nos encontremos. Sí, yo también estoy de acuerdo en que mil gracias por hacer posible todos estos encuentros, porque a mí me sucedió algo parecido a lo que está contando Monse. Yo con un compañero de la Facultad de Bellas Artes, cuando yo estaba en Bellas Artes en la UB, me encontré en la presentación de un libro, nos sonaban nuestras caras y no sabíamos de qué. Sí, sí, Estuvimos un cuarto de hora hablando hasta que descubrimos que estábamos en el mismo departamento de la misma universidad, sí, lo sé, que lo es sé. una tragedia. Sí, porque bueno, las universidades son esencialmente unidades administrativas y no espacios de encuentro y de compartir. Y yo creo que del compartir es de donde salen las cosas más Claro, interesantes. claro, Y ahí lo dejo, que hay más compañeros que quieren Vale, sí, sí, preguntar. sí. Gracias, Rebeca. Alicia de Barranco tenía otra pregunta.
Sí, bueno, en primer lugar me voy a sumar yo también al agradecimiento para ANEF, ¿no? Yo estuve en el congreso que se hizo en Valencia hace ya muchos años y viví la charla, ¿no?, que hubo en aquel gran auditorio con tantísima gente hablando de fotografía. Yo era muy jovencita, todavía lo soy, pero muy jovencita y me quedé entusiasmada, ¿no? Porque, bueno, yo soy arquitecta y, claro, es muy difícil que desde alguno de estos campos se nos hable de fotografía, ¿no? Siempre es la fotografía al servicio de algo, al instrumento de algo. Y entonces me gustó mucho ver que había gente no solamente haciendo fotografía, sino pensando alrededor de fotografía, ¿no? Yo que llevaba tanto tiempo con esta idea de la fotografía, pues eso, que es un instrumento para otras cuestiones. Entonces, me ha gustado mucho lo que ha dicho hoy Fernando, que también, pues, muchísimas gracias porque ha sido súper interesante la sesión. Y me ha gustado mucho lo que has comentado de estar al margen a lo que yo este tiempo le he estado llamando mucho como estar en la tangencia. Y que la fotografía, en parte, como hemos estado diciendo, vive en esa tangencia de muchas cosas. Y eso me parece súper bonito y muy enriquecedor. Yo doy clase aquí en la Universidad de Navarra, bueno, soy asistente docente y aquí salió, a partir de la necesidad de los alumnos, surgió una actividad de fotografía que es un club de fotografía. Y surgió de la propia motivación de los estudiantes de querer aprender fotografía o de querer profundizar en estas cosas porque en el grado no están incorporadas, ¿no? O sea, yo también me sumo a que a lo mejor no solamente es necesario que la fotografía tenga un grado propio, sino que también tenga su espacio en otro sitio, dentro de que es esto que decimos de que está en todas partes, para bien. Y me ha gustado mucho también lo que has dicho de la responsabilidad, porque este club, que empezó con 10 personas solamente, pues claro, ahora estamos 44, creo que son, y llevamos solamente un año y no llega ni a un año y medio. Entonces, estuve pensando en que, cuidado, porque lo que éramos 12 personas hablando una tarde de fotografía, ahora son 40 personas ¿no?, que conlleva todo un movimiento de que venga gente, de que nos cuente su obra, Y me gusta mucho lo que hablas de la responsabilidad, de lo que al final uno está mostrando, aunque sea un club, ¿no? Pero da igual desde qué plataforma sea, pero de esa responsabilidad. Y yo me preguntaba, también me gustaba mucho lo que decía, de que quizás es más momento de producir imágenes que de pararnos un poco y ver qué hace la imagen con nosotros. Y mi pregunta es, yo, por ejemplo, enfocada a este club, ¿no?, que, como quien dice, no tiene ninguna responsabilidad, vamos a decir, lectiva, ¿no?, sino que es totalmente voluntaria. ¿Cómo puede uno empezar a que este grupo de estudiantes, empezar a dialogar en lo que supone la fotografía para ellos? Porque, por ejemplo, nosotros hablamos, yo enseño una imagen y, claro, cuando son 7 u 8 pueden contar lo que es la fotografía para ellos, pero cuando son muchos no. Entonces me pregunto en cómo empezar a reflexionar con un grupo ya numeroso sobre cómo la imagen construye a la persona, ¿no? Sin tampoco pecar mucho en una filosofía. Porque, claro, esto también al final les gusta ver imágenes, es inevitable. Sí, no, a ver, gracias, Alicia. Es verdad que hay un placer visual y que el placer visual, pues, está ahí y el placer visual es alimentado, pues, desde que nacemos y desde que nuestros padres y nuestras madres decoran las paredes de nuestra habitación, ¿no? Pero también puede haber un exceso de visualización que bloquee nuestra relación con lo visual. Y de hecho, uno de los problemas que hay ahora y que los estudiantes te lo reflejan es el exceso, ¿no? O sea, ellos dicen, yo cada día me relaciono con miles de imágenes y tengo que pensar si me he quedado con alguna, ¿no? Pero sí que se han quedado. Lo único que pasa es que no hacen consciente, porque nuestra memoria lo deja. Y esto lo sabemos por la neurociencia. Entonces, claro, tú haces una pregunta, la has hecho en vivo, pero en el chat planteabas otra que también va por otro lugar. Una de las cosas que nos han enseñado siempre es que somos individuos, ¿no? Que somos individuos y que tú ves las cosas de una manera y tal. Pero una de las cosas que hemos aprendido por la psicología, y sobre todo por la psicología social, es que somos individuos pero no somos únicos. Entonces, una de las cosas que se sorprende en los estudiantes, cuando, por ejemplo, les llevas a que se coloquen en grupo y que dialoguen, y esto es un término precisamente del cine y de la fotografía, en la cuestión de la direccionalidad, es decir, en qué dice de ti esta fotografía, que no hay tantos decir de ti como individuos. O sea, no hay tanta pluralidad como individuos, ¿no? Sino que hay localizaciones donde predominan formas de
colocarse con respecto a aquello que se ve. Entonces, claro, cuando los estudiantes se dan cuenta de que que aunque somos individuales, no damos tantas respuestas como individuos somos, la pregunta que se hace es esto, ¿y qué es lo que nos vincula? ¿Por qué si hemos tenido historias aparentemente diferentes, resulta que a la hora de ver y de vernos coincidimos? ¿Cuáles son nuestras fuentes? Por ejemplo, cuando yo comencé a dar visualidades, uno de los proyectos que hacíamos era mapear la cultura visual de nuestra infancia. Y entonces, y la hacíamos a partir de imágenes, y la hacíamos a partir de películas, y la hacíamos a partir de series. Yana Urroz está por aquí y creo que ella estuvo en una de esas clases, ¿no? Y una de las cosas que era interesante era que los estudiantes se daban cuenta que no había tanta diversidad como ellos pensaban. Entonces, claro, a partir de ahí decíamos, bueno, y ahora podemos entrar, qué relato construían sobre el sujeto, sobre ser hombre, sobre ser mujer, sobre relaciones de poder, sobre tal, cada uno. Y entonces, claro, a partir de ahí era cuando comenzaba el trabajo. Pero primero ellos tenían que, uso un término aposta, tenían que hacerse conscientes de que su individualidad era culturalmente compartida o había nexos con otra. Entonces, porque a partir de ahí surge el interrogante, y esto, ¿cómo lo hemos aprendido colectivamente? Esto es una cuestión generacional, esto es que todos hemos visto lo mismo, es que, entonces, claro, ahí es cuando la conversación se convierte en interesante. Y siempre, si el grupo es numeroso, y nosotros esto también lo estamos haciendo ahora con la enseñanza virtual, nosotros dividimos a la gente en grupos. Y entonces, en grupos, la gente primero comparte, lo ve y después lo ponen en común, y además lo hacemos creando cartografías visuales, o sea que no nos limitamos a simplemente hablar, sino sus conversaciones irlas visualizando, ¿no? Y esta visualización luego la hacemos colectiva, y eso también genera formas de pensar, porque yo creo que una de nuestro trabajo y de nuestra riqueza es que podemos enseñar a los estudiantes a pensar visualmente también. Y esto creo que es muy importante poderlo colocar. Pero esto sería vías de recorrido a lo que has planteado, Alicia, y muchas gracias por la pregunta. Gracias, Alicia. Había levantado la mano Ana Martín. Sí, buenos días. Hola, Ana, ¿qué a tal? todos y a todas, y Pedro y a todos los de ANEF. Bueno, sí, quería comentaros varias cosas. Yo, un poco recogiendo lo que estabais hablando, ¿no? Y muchísimas gracias, Fernando, porque me ha parecido muy inspirador en muchos sentidos, cosas que ya veíamos en la práctica docente. Cuestiones que al explicitarlas tú con algunos casos, etcétera, pues creo que en ese sentido animan mucho más, ¿no? A seguir investigando, indagando por esos campos. En ese sentido, hablabas muchas veces de ver, pensar, analizar los procesos, las imágenes, pero también yo quería hacer hincapié un poco en el proceso de la formación del artista, ¿no? Como la formación de un proceso creativo, etcétera, ¿no? Muchas veces estamos como anclados en ese ideal del artista decimonónico, ¿no? De bohemio, etcétera. Pero obviamente estamos yendo a muchos otros campos. En cuanto tú lo comentabas, hablábamos más de la docencia también, de la formación de esos artistas o de esos procesos creativos, más desde las propias experiencias y los procesos en sí, ¿no? No tanto del fin, de llegar a algún fin, ¿no? Quizá ahí yo quería hacer un poco hincapié en cómo quitar relevancia, ¿no? Porque muchas veces en el proceso creativo lo que le ocurre a los alumnos es que llegan a un bloqueo en cuanto a su creatividad. En ese sentido, ahí lo que ayuda, y en mi experiencia me ha ayudado muchas veces, pues por ejemplo, quitarle importancia a la autoría y trabajar desde la colaboración, desde experiencias compartidas, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces un poco si podíamos comentar un poco ese ámbito, ¿no? A partir de esa brecha. Y luego también quería comentar, a partir de lo que había comentado antes, perdona, no me acuerdo el nombre, una chica, la primera, Patricia puede ser, Patricia, que al principio, que hablaba de la poder realizar proyectos transversales, quizá también en las asignaturas obligatorias o más optativas. Yo en ese sentido tengo experiencia trabajando en el grado de diseño en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.
Y hemos trabajado en los cursos de primero y segundo, desde asignaturas muy diferentes, unos proyectos comunes, ¿no? Yo doy la parte de fotografía o de imagen, pero también hay otros profesores de volumen, de dibujo, de ilustración. Nos juntamos entre todos, hacemos proyectos transversales, que les llamamos, con un objetivo común, y llevamos 3 años realizándolo y estamos obteniendo unos resultados muy, muy interesantes, ¿no? Y en ese sentido yo es por donde quería ir, ¿no? Esos procesos de creación que precisamente al ir haciendo, nosotros lo que hacemos es todas las asignaturas acabar un poco antes, y el último mes del semestre los alumnos se dedican a centrarse en proyectos, ¿no? En proyectos que van realizando en las distintas materias, y los profesores dejamos de ser un emisor para convertirnos en parte del proceso, como una colaboración con ellos. Trabajamos conjuntamente en un mismo proceso, y los distintos profesores docentes de distintas asignaturas. Un poco por poner en común también la experiencia que estábamos llevando, que creo que es lo interesante aquí en las jornadas de ANEF, que podamos aprender también de las experiencias de unos con otros. Bueno, eso Sí, era... bueno, gracias, Ana. Tengo que decir que la Facultad de la Politécnica de Valencia, así como la Universidad de Barcelona, los estudiantes a partir de tercero ya se quieren marchar enseguida. El problema de la Universidad de la Politécnica de Valencia, de los estudiantes de Bellas Artes, es que no se quieren marchar, que quieren continuar, y en los másteres hay 150 personas y no se quieren continuar y no se quieren marchar, ¿no? Y entonces, claro, yo les he preguntado por qué sucede esto, y entonces ellos siempre lo que me han dicho es porque los profesores nos invitan a participar en sus proyectos y trabajamos juntamente con los profesores. Yo creo que esto es una característica muy particular de vuestra universidad, y es una de las cosas que yo aplaudo, ¿no? Es decir, yo cuando me planteo la docencia siempre me la planteo hacer con los estudiantes. Yo investigo con los estudiantes aquello que yo también quiero investigar. Por lo tanto, los dos investigamos. Incluso a veces cuando de alguna experiencia docente que hacemos, pues yo les enseño también a cómo dar cuenta de lo que hacemos, ¿no? Y entonces salen artículos que esto no lo he explicado, pero yo escribo artículos con los estudiantes, y hay veces que me llevo a los estudiantes a congresos para que ellos presenten comunicaciones sobre lo que ha pasado en clase, ¿no? O sea, yo creo que de trabajar con y no trabajar para, yo creo que es una condición muy importante. Sé que el profesorado asociado eso es prácticamente imposible, pero la gente que está como profesor permanente sí que lo puede hacer. Esto con respecto al tema de la colaboración. Yo creo que una clase es mucho más rica cuando tú te sientes parte de ella y estás haciendo ¿no? Y esto creo que es importante señalarlo. Después, claro, en el inicio de lo que comenzaste a hablar, claro, planteabas otro tipo de problema. Yo creo que es muy, muy importante hacer una reflexión sobre, y ponerla en común, es ya no solo qué tipo de artista se está formando, sino desde qué concepción. Por ejemplo, en mi facultad, desde una pluralidad, pero una gran pregunta que se les sigue haciendo a los estudiantes es: tienes que mirar dentro de ti. Yo digo, por favor, si tienen 19 años, ¿qué van a encontrar dentro de ellos, no? Entonces, claro, y entonces cuando yo les digo, esta concepción históricamente se inscribe en este momento, se plantea por esta manera o tal, o cuando alguien te dice, no, del arte o de una fotografía no se puede hablar. Digo, vamos a situar esta frase históricamente. ¿Cuándo se comienza a hablar esto? ¿Cómo se vincula con la idea de la autonomía del arte? ¿Cómo surge el tema de la autonomía del arte? ¿Por qué? Porque todas las frases que decimos en la facultad tienen un contexto, y los profesores transmitimos sin contexto. Por ejemplo, yo recuerdo que con Ricardo Marín, que lo nombraba patriante, en uno de los muchas veces que nos hemos encontrado para tribunales, un día comenzamos a repasar las frases de los comentarios en los talleres en las universidades que conocíamos, ¿no? Y él comentaba de una universidad del sur que la valoración era: este cuadro o esta escultura no tiene encanto. Claro, ahí tienes perdidos por los pasillos a los estudiantes buscando el encanto. Y cuando yo entré a la facultad, la valoración era: esta obra no tiene fuerza. Y ahí tienes a los estudiantes locos por los pasillos buscando la fuerza, ¿no? Entonces, claro, lo que yo intento es contextualizar las frases que mis colegas dicen sin contexto. O sea, porque ellos se lo transmiten como una creencia. Y entonces yo creo que nuestro trabajo es ponerlas en contexto.
Si yo le digo a un estudiante, pues tienes que mirarte a ti mismo, yo tengo que situar en el cambio del periodo de entreguerra, cuando comienza todo el expresionismo abstracto, cuando Greenberg y Stenberg le dicen a los de la Escuela de Nueva York, tú no hables, que yo voy a hablar por ti, tú te tienes que mirar, lo que refleja la obra es tu problemática. Yo tengo que situar esa frase en el contexto. Si luego la profesora lo quiere continuar haciendo, pero al menos los estudiantes necesitan saber el contexto donde se ha producido la frase con la que nos acercamos a ellos. Y entonces, claro, ¿por qué? Porque si no es pensar y transmitirle a los estudiantes que las ideas salen de su cabeza. Y esto es el mayor engaño que se le podemos hacer. Las ideas no salen de lugar, nunca han salido de nuestra cabeza. Nadie. O sea, las ideas siempre están en conversación y todos los seres humanos están en conversación y los artistas son los que más están en conversación. Entonces, claro, esta obsesión por ser autores de las que tú hablabas es una enfermedad. O sea, recuerdo una tesis doctoral que tenía mucho de autoetnográfica, yo hago una distinción entre lo autoetnográfico y lo autobiográfico, que la persona decía, dice, es que vivíamos con la obsesión casi neurótica de ser autores, pero ¿cómo puedes ser autores a los 20 años? ¿Qué idea de autoría tienes tú a los 20 años? Pero esto históricamente viene de un lugar y alguien tiene que situarles el lugar de donde viene. Y entonces yo recuerdo que un año con estudiantes en una optativa, el tema de la asignatura fue ¿por qué pensamos lo que pensamos? Ese fue el tema de la asignatura. ¿De dónde vienen nuestras ideas? Que pensamos que son nuestras. Y para los estudiantes eran auténticas revelaciones, ¿no? Ah, pero esto viene de aquí. Entonces, claro, pero eso también te implica poner en juego, no sé, y lo digo con mucho cariño, hay mucho profesor en las instituciones de arte que en el fondo está muy imbuido por el modelo de Joseph Beuys, que es el modelo del profesor chamán. Entonces, claro, pues tenemos también que explorar cuál es nuestro modelo de docentes, ¿no? Está el profesor chamán, está el guía, está el que se escribe como maestro. Entonces, claro, pues nosotros actuamos desde un modelo, que es el modelo que nosotros hemos encarnado por las razones que sea. Y este es el que proyectamos sobre los estudiantes. Entonces, claro, a partir de aquí sucede todo lo demás, sucede la docencia, sucede yo no tengo que decirte nada, tú lo has descubrir por ti mismo, por favor, claro que me tienes que decir. O sea, yo recuerdo, estuve de profesor visitante en una universidad norteamericana y los estudiantes de taller que estaban intentando colocarse en la práctica del arte, o más en la práctica profesional, me invitaban, porque ellos tenían mini estudios, me invitaban a sus mini estudios a hablar con ellos, porque me decían, dice, claro, es que tú nos haces preguntas que nuestros profesores de taller no nos hacen. Digo, simplemente no es que sean mejores o peores, es que yo coloco las preguntas en otro lugar. Y este otro lugar te abre otra perspectiva. Por eso, claro, yo siempre pensaba, estoy en una facultad de arte en lo que puedo hacer preguntas sobre el arte desde otro lugar y no tengo ninguna posibilidad para hacerlas. Con lo cual digo, pues es fantástico, pues las hago fuera, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero sí, pero felicidades por lo que estáis haciendo, Ana. Gracias, sí, muchas gracias y gracias a ti por la charla y las preguntas que vamos debatiendo. Sí, yo creo que ahí también se abre un campo, ¿no? De las barreras y los límites con el tema de la autoría y cómo como docentes tenemos ahí una implicación, ¿no? Para ayudar a trabajarlo de otra manera. Y ahí es lo que me preocupaba también. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana y Fernando. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? ¿No? Bueno, pues si os parece, faltan casi 10 minutos para las 2 del sábado. Creo que lo podemos dejar aquí. Como sabéis, la sesión está todavía siendo grabada y la compartiremos en el futuro en la web de ANEF. Para aquellos que estéis a lo mejor un poco despistados, recordaros que la semana que viene será la última de las conferencias de este ciclo, con el título Design Thinking en el aula.
diseño y creatividad para diversificar y motivar el aprendizaje, a cargo de Ana Urroz. Y si no os habéis inscrito, por favor hacerlo para poder recibir el link. Y nada más, yo en primer lugar, millones de gracias a Fernando por compartir su experiencia, su conocimiento y por darnos todas esas visiones tan enriquecedoras y tan complementarias a nuestras prácticas cotidianas. También a todas vosotras y vosotros por haber estado un sábado más aquí, y a todo el equipo de ANEF que es el que hace que esto sea posible. Muchas gracias, buen fin de semana, nos vemos el sábado que viene. Muy bien. Adiós. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós. Chao, chao, chao.